Ya, de estos dos, ¿cuál hacemos? ¿El que tiene la X o el solito? ¿Con la X? Ya, ese. Lo mismo que el que hicimos el día martes. Encontrar asíntotas si es que tiene, horizontales y verticales. Encontrar intervalos de crecimiento, de decrecimiento, máximos, mínimos, puntos de inflexión y intervalos de concavidad. Y al final hacer la gráfica. O sea, todo. Ya, primero, asíntotas. ¿Cuál? Ya, horizontal. ¿Cómo se encontraban asíntotas horizontales? Era eso, ¿cierto? Hacer el límite de x tiende a infinito o a menos infinito de la función. Ya. ¿Cuánto vale ese límite? Miren, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay un problemita. O sea, problemita algebraico. Esto tiende a infinito, ¿cierto? O sea, se hace muy grande. ¿Pero qué pasa con esto? ¿A qué tiende? El exponente tiende a menos infinito, ¿cierto? Y la exponencial, si el exponente tiende a menos infinito, ¿a qué tendría? Así era la gráfica de la exponencial, miren. Era algo así. ¿Qué pasa si el x se va para allá? ¿A qué tiende? A cero. O sea, esto tiende a algo muy grande y esto tiende a algo cercano a cero. ¿Quién gana? ¿El infinito o el cero? Esa es la pregunta. ¿El cero? ¿Por qué? O sea, las exponenciales siempre le ganan a cualquier polinomio, ¿eh? Pero ¿cómo lo vamos a argumentar? Miren. El e elevado a menos x cuadrado lo vamos a escribir así. Como e elevado a x cuadrado abajo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice? Lo pasé del numerador al denominador y le cambié signo al exponente. ¿Eso es legal o no? Sí. Y ahora, ¿esto a qué tiende? A infinito. ¿Y esto? Ahora tiende a infinito. ¿Sí o no? Porque el exponente tiende a infinito. ¿Sí? Y e elevado a algo muy grande es algo más grande todavía. ¿Y qué pasaba cuando teníamos límites de la forma 0 sobre 0? O infinito sobre infinito. Teníamos una regla que se llamaba regla de L'Hopital. Esa fue la que vimos en la última clase. ¿De qué se trataba esta regla? Siempre que nosotros teníamos límites de la forma 0 partido por 0 o infinito partido por infinito, ¿qué podíamos hacer? Derivar numerador, derivar denominador y el límite se conservaba. ¿Sí? Ya, entonces, si derivan el x, ¿cuánto les da? 1. Si derivan la exponencial, la misma, ¿cierto? Pero, ¿qué les dice la regla de la cadena? Multiplicar por la derivada del exponente. La derivada del x cuadrado es 2x. ¿Ya? Así se usa la regla del L'Hopital. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, pueden derivar arriba y abajo. ¿Ya? Y el límite sigue valiendo lo mismo. ¿Ya? ¿Y este límite a qué tiende? Ahora sí, esto tiende a infinito. Esto a infinito. O sea, lo de abajo tiende a infinito. Y si arriba tienen un número, ¿a qué tiende entonces? A 0. ¿Sí?
Conclusión, ¿hay asíntotas horizontales? El x tiende a infinito y les dio un número. Eso significa que efectivamente hay asíntotas horizontales. Igual a 0 es asíntota horizontal. Y si el x tendiera a menos infinito, porque esto significa que la asíntota horizontal está para la derecha, ¿cierto? Porque el x tiende a infinito. ¿Y si tiende a menos infinito? ¿Hay alguna diferencia? Esto tendería a menos infinito, esto tendería a 0 igual, porque menos infinito al cuadrado va a ser infinito positivo, con el menos de afuera, negativo. No hay ninguna diferencia. ¿Ya? Y acá lo mismo, si ponen el menos infinito y el menos infinito, igual les va a dar 0. 1 partido, algo muy grande con signos negativos, igual tiende a 0. Entonces, asíntota horizontal sí hay. Y igual a 0, por ambos lados. Pueden ponerla ahí, por izquierda y por derecha. Asíntotas verticales, ¿ahí? ¿Cómo buscábamos las asíntotas verticales? ¿Se acuerdan que teníamos que buscar ceros del denominador? Esa era la primera opción. La exponencial se hacía 0. Nunca era 0. Esta es la gráfica. Se acercaba a 0, pero nunca era 0. ¿Sí? Entonces, conclusión, no tiene asíntotas verticales. Ya, entonces, en cuanto a asíntotas, listo. Horizontal hay una, que es el eje X. Vertical no hay, porque el denominador nunca se hace 0. Después, ¿cómo analizábamos crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos? Derivando, ¿cierto? Ya. Si la función era x elevado a menos x cuadrado, ¿cuál es su derivada? ¿O cómo se calcula? Ahí hay una multiplicación, ¿sí? ¿Y cómo se deriva la multiplicación? La derivada del primero, segundo sin derivar, más el primero sin derivar, ¿cierto? Por la derivada del segundo. Ahí está expresado, no he hecho ninguna cuenta, solo lo dejé con la comita para que vean qué es lo que hay que calcular. Ya, el primero, ¿cuánto queda? La derivada de x era 1. ¿Sí? Ahí está. Ya, y el otro. El x queda. ¿Y cuál es la derivada de lo de arriba? O sea, la exponencial queda también. Y ahora sí, ¿cuál es la derivada de lo de arriba? Del menos x cuadrado. Es menos 2x, ¿cierto? Esa es. Acuérdense que cuando derivan cosas así, primero derivan la exponencial. ¿Sí? ¿Cómo se deriva la exponencial? Quedaba igual. Y después tenían que multiplicar por la derivada del exponente. ¿Sí? Eso por la regla de la cadena. De hecho, aquí está. Pues, ¿dónde está? La exponencial, ¿cuál es su derivada si es que estuviera solita? La misma.
Pero si en vez de una x hubiese una u, que una u es cualquier función, ¿qué se hace? Se dejaba la misma y se multiplicaba por la derivada del exponente. ¿Sí? Ya, ¿y eso cuánto da? E elevado a menos x cuadrado menos 2x cuadrado e elevado a menos x cuadrado. Podríamos sacar factor común, ¿cierto? E elevado a menos x cuadrado, factor de 1 menos 2x cuadrado. Ya, y pregunta. Ese polinomio, ¿cómo se factoriza? 1 menos 2x cuadrado. Porque acuérdense que en la derivada nos conviene tener todo factorizado para poder hacer tabla de signos. Y con la tabla de signos decidir si crece o no. Esa es la factorización. ¿De dónde sale? Un número al cuadrado menos otro número al cuadrado. Es una suma por diferencia. ¿Sí? Siempre que al polinomio de grado 2 le falte el término lineal y haya un menos, va a ser suma por diferencia. ¿Sí? Si esto ustedes lo desarrollan, ¿cuánto da? Primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Y cuánto es el segundo al cuadrado? La raíz de 2 al cuadrado, 2. Y el x cuadrado, x cuadrado. Ahí está. Esa es la factorización. Yep. Y hagamos la tabla. En todos estos ejercicios que sean de construir curvas o esbozos de curva, van a tener que hacer la tabla. ¿Sí? Y más encima van a hacer dos tablas. Una para la primera derivada y una para la segunda. Ahí hay uno. Ojo que en esta tabla solamente voy a incluir este factor y este factor. ¿Por qué? Porque este de acá no lo tomo en cuenta. ¿Ya? Sí, puede ser. Pero ¿qué pasa con la exponencial? O sea, tiene que ver con eso, con el signo. ¿Sí? Esto es siempre positivo. ¿Sí? Las exponenciales son siempre positivas. Y si son siempre positivas no va a alterar el signo. ¿Sí? Por eso no la incluyo. Podrían hacerlo, pero ¿cómo sería? Si hubiese aquí una fila para esto, sería todo positivo. Y no va a cambiar el signo. ¿Ya? Por eso puse solo esos dos factores. Ya, ¿dónde se hacen cero? Por ejemplo, el 1 menos raíz de 2, x. ¿Cuándo se hace cero? Ahí. En 1 partido raíz de 2. ¿Y cuándo se hace cero el otro? Es lo mismo, pero con signo menos. Entonces coloquémoslo. Menos 1 partido raíz de 2. 1 partido raíz de 2. Y ahora voy a hacer la tabla. ¿Cuándo se hace 0? Dijimos que en el 1 sobre raíz de 2. Ahí está el 0.
¿Qué pasa después de ese número? ¿Es positivo o negativo? Acuérdense que cuando el x tiene el signo negativo, esta cosa es una recta que es decreciente. Entonces, después que se hace 0, es negativo. Y antes que se haga 0, positivo. Ya, el otro se hacía 0, ahí, en menos 1 partido raíz de 2. ¿Qué pasa después de ese número? Por ejemplo, el 0. El 0 está al medio. Da 1. Eso es positivo. Y antes de eso, negativo. Ya, ¿y cómo nos quedaría la derivada? ¿Qué signo tiene? Negativo por positivo. Negativo. 0 por algo. Positivo por positivo. 0 por algo. 0. Y negativo por positivo. Negativo. Ya y acá, ¿qué significaba que la derivada fuera negativa? ¿Crece o decrece? Decrece. Para abajo. Que sea positiva y negativa. Ya, este punto sería máximo o mínimo. Si va para abajo y después para arriba, mínimo, ¿cierto? Y este punto sería máximo o mínimo. Máximo porque crece y después decrece, ¿sí? Entonces, f crece sobre ese intervalo, ¿cierto? Aquí al medio, ahí está creciendo. ¿Y dónde decrece? Acá. ¿Cuál es ese intervalo? Menos infinito hasta eso. ¿Y dónde más? Acá, ¿cierto? Ahí también decrece. ¿Cuál es ese intervalo? De ahí para adelante, ¿cierto? Hasta el más infinito. Y ahí eso es lo que les he dicho de los máximos y mínimos. Un máximo local en 1 partido raíz de 2 y un mínimo local es lo mismo pero con menos. Ya, todo el análisis que podíamos hacer con la primera derivada está listo. ¿Ahora qué faltaría? La segunda. ¿Y de qué sirve la segunda? ¿Qué es lo que analizamos con la segunda? Concavidad y puntos ¿de qué tipo? Puntos de inflexión. Para eso sirve la segunda derivada, ¿sí? Ya, ¿dónde está la...? Acá está. Esta era la derivada. Tenemos que derivarla de nuevo. Ah, pero me conviene más la forma factorizada. Acá está. Ya, si esa es la primera derivada, ¿cuál es la segunda? ¿O cómo la encontramos?
Ahí hay una función que está multiplicando a otra función. O sea, regla del producto. Expresémosla. Derivada del primero por segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esa es. No he hecho ninguna cuenta, solo la expresé. Ya, y la derivada del primero, esa ya la habíamos hecho. ¿Cómo se deriva la exponencial? Era la misma, pero había que multiplicar por qué cosa? Por la derivada del exponente, ¿cierto? Menos 2x. Y lo otro también queda igual. Más e elevado a menos 2x por ¿cuánto? ¿Cuál es la derivada de ese paréntesis? ¿La derivada de 1? 0. ¿Y la del menos 2x cuadrado? 4x negativo, ¿cierto? O sea, la del x cuadrado, acuérdense que era 2x. ¿Y si la multiplican por menos 2? Menos 4x, ¿sí? Ya, y ahora tenemos que empezar a juntar cosas. Factoricemos por menos e elevado a menos x cuadrado. No, de hecho podemos factorizar por más que eso. ¿Qué factor común pueden sacar de aquí? Todo ese, ¿cierto? Y de hecho pueden sacar también un 2. En toda esta parte, chiquillos, es súper importante que factoricen, porque factorizando vamos a poder analizar el signo. ¿Sí? ¿Profe? Dígame. En ese 1 menos 2x al cuadrado, ¿por qué abajo pasa aquí? Ah, porque me equivoqué. No es 2x cuadrado. Gracias. Ya, si factorizo por eso, ¿qué me queda? En el primero queda eso, ¿cierto? Porque, ¿qué fue lo que no saqué? El menos y todo el paréntesis, ¿sí? Ya, y en el otro, ¿qué es lo que queda? El menos, no lo saqué, y si saqué un 2, y había 4, 2. Eso queda. Ya, ¿cuánto da? 2x e elevado a menos x cuadrado, y lo de adentro queda 2x cuadrado menos 3, ¿cierto? Eso queda. Ya, ¿y esto cómo se factoriza? Queda feo, pero se puede. De nuevo es una suma por diferencia. Queda raíz de 2x más raíz de 3, raíz de 2x menos raíz de 3. ¿Sí? Recuerden, siempre que tengan algo cuadrático menos un número es suma por diferencia. ¿Sí? ¿Y cómo sacar los factores? La raíz de cada uno. ¿Sí? La raíz de eso es eso, la raíz de 3 queda como raíz de 3. Y uno va con más y uno va con menos. No queda bonito. Ahí vamos a hacerle alguna modificación en la prueba para que salgan números más redonditos. Ya, pero eso es. ¿Dónde se hace cero cada factor?
Partamos con este. ¿Cuándo se hace 0? El raíz de 3 lo suman. Y después el raíz de 2 lo dividen, ¿cierto? Y las raíces las pueden juntar. Ya, ese se hace 0 en raíz de 3 partido por 2. ¿Dónde se va a hacer 0? Es lo mismo pero con signo cambiado, ¿cierto? Porque en vez de menos hay un más. Entonces aquí habría un más, al otro lado pasa como menos y queda como menos. Ya, ¿y cuál otro factor está presente? La exponencial, pero la exponencial ¿cambia de signo? No, no es necesario agregarla a la tabla, eso es lo importante. ¿Y cuál otro? Hay otro. El X. ¿Sí? Son 3 factores que nos interesa el signo. Ya, ahí está la tabla. ¿Cuáles serían los ceros que hay que poner arriba? El menos raíz de 3 partido por 2, que era el que sale de acá. El raíz de 3 partido por 2, que es el que sale de acá. ¿Y cuándo se hace 0 este? En 0, ¿cierto? Entonces, esos son los 3. Menos raíz de 3 partido por 2. 0. Raíz de 3 partido por 2. Esos son los 3 valores. Pongamos los 3 factores. X, raíz de 2x más raíz de 3 y raíz de 2x menos raíz de 3. El X, el más fácil de todos. ¿Cuándo se hace 0? En 0. ¿Qué pasa después del 0? ¿Es positivo o negativo? Positivo. ¿Y antes del 0? Negativo. Ya, ¿cuándo se hacía 0? ¿Cuándo era 0 ese? En ese, ¿cierto? Negativo, sí. ¿Qué pasa después de ese número? ¿Es positivo o negativo? Por ejemplo, en el 0. Queda positivo. ¿Y antes de ese número? Negativo. Y el último, ¿cuándo se hacía 0? Ahí, ¿cierto? ¿Qué pasa antes de ese número? ¿Era positivo o negativo? Por ejemplo, en 0. ¿Qué pasa si el X vale 0? Queda negativo. ¿Sí? ¿Y qué pasa después de ese número? Es positivo. Ya, conclusiones. Multipliquemos todos los signos. Negativo, negativo, negativo. Negativo. Negativo por 0 por negativo. 0.
Negativo por positivo por negativo. Más por menos, menos, menos por menos, más. 0 por algo, 0. Más por menos. 0 por algo, 0. Y los 3 positivos, positivo. Y aquí tenemos que ir interpretando. Segunda derivada negativa. ¿Cómo era la concavidad? Negativa, carita triste, hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Después, segunda derivada positiva, cóncava hacia arriba. Segunda derivada negativa, cóncava hacia abajo. Y segunda derivada positiva, cóncava hacia arriba. Eso era. ¿Esta función tiene puntos de inflexión? ¿Cuáles? ¿Este es punto de inflexión? ¿Por qué? Ya, esa es la respuesta, ¿sí? Ahí es punto de inflexión porque hay cambio en la concavidad. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si da cóncava hacia abajo, aquí es 0, pero después sigue siendo cóncava hacia abajo? No sería punto de inflexión, ¿sí? El punto de inflexión es cuando cambia la concavidad, no cuando la segunda derivada es 0. ¿Ya? Este de acá, ¿es punto de inflexión? También. Hay un cambio en la concavidad. ¿Y este de acá sería punto de inflexión? Igual. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la concavidad. Entonces, F es cóncava hacia arriba sobre el menos raíz de 3 medios hasta el... me quedó feo. Ahí sí. Hasta el 0. ¿Y dónde más? De ahí para allá. ¿Dónde es cóncava hacia abajo? De ahí para atrás. Y del 0 hasta este número. ¿Sí? ¿Qué sería? ¿Qué significa de ahí para atrás? Desde el infinito negativo hasta ese número, ¿cierto? Y ese número es el menos raíz de 3 partido en 2. ¿Y cuál otro? Del 0 al raíz de 3 partido por 2. ¿Y cuáles serían puntos de inflexión? Eso ya lo dijimos, son 3. Que es S, S y S. Ya, esos 3 son. Ya, pues ya hagamos la gráfica.
Con todo eso se puede hacer. ¿Qué dijimos de las asíntotas? Verticales no tenía. Horizontal, ¿cuál era? Era I igual a 0. Eso corresponde al eje X, ¿cierto? O sea, eso. Eso es asíntota horizontal. La función, ¿dónde alcanzaba máximos y mínimos? Era en menos 1 partido raíz de 2 y 1 partido raíz de 2. Con la segunda, ¿sí? Intervalos de crecimiento y decrecimiento también con la primera y concavidad con la segunda. ¿Sí? Ya, en esos puntos alcanza máximo y mínimo. ¿Dónde alcanzaba tenía puntos de inflexión? Cuando el X valía 0, ¿cierto? Cuando el X valía menos raíz de 3 partido por 2. ¿Este punto dónde lo ubican en la recta? ¿Queda más a la izquierda o más a la derecha de eso? O sea, ¿queda para allá? ¿O queda para allá? ¿1 o 2? Más a la izquierda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la raíz de 3, como número, es más grande que 1. ¿Sí? Y si está con negativo, queda más a la izquierda. ¿Cuánto más? Un poquito. ¿Sí? No alcanza a ser el doble. Porque la raíz de 3 es como 1,7. Ya, y el otro, raíz de 3 partido por 2. ¿Dónde queda con respecto a este? Raíz de 3 es más grande que 1, ¿cierto? De hecho, raíz de 3, como les decía, es como 1,70 y algo. Entonces, casi el doble. Como por ahí. Ya, ¿qué más sabemos? Voy a traer abajo la función para recordarla. Era esta. Esa era. Ya, ¿qué pasa si... La más fácil. ¿Qué pasa si el X vale 0? ¿Cuánto da como resultado? 0, ¿cierto? O sea, este punto de inflexión está justo en el origen. ¿Sí? El 0. Ya, cuando evalúan en esto, ¿cuánto da? Es cosa de calcularlo, ¿cierto? Hacer la cuenta en la calculadora. Va a dar e elevado a menos 1/2 por eso, algo para arriba. Va a dar positivo. Por ahí. Y si esto lo reemplazan acá, ¿qué es lo que queda? Lo mismo, pero con signo cambiado. ¿Cierto? O sea, en vez de estar para arriba, va a estar para abajo. ¿Sí? Ya, ¿qué dijimos que pasaba en este intervalo? La función crecía. ¿Sí? Ya, ¿y cómo crecía? ¿De forma cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo o cambiaba? ¿Cómo era la concavidad en esta parte? Desde el menos raíz de 3 medios hasta el 0. Cóncava hacia arriba. Después era cóncava hacia abajo. ¿Sí?
¿Se dan cuenta que esto iba alternando en concavidad? Entonces, miren, en todo este intervalo, ¿qué es lo que está haciendo la función? Está haciendo cóncava hacia arriba. ¿Qué pasa cuando llegamos a este punto de inflexión? La concavidad cambia. O sea, pasa a ser cóncava hacia abajo. Ya, y cuando llegamos al punto de inflexión que está acá, ¿qué pasaba con la concavidad? Cambiaba de nuevo. O sea, empezaba a ser cóncava para arriba. Y esto se iba juntando al eje X porque era asíntota. Ya, ¿y cómo es de aquí para atrás? Aquí era cóncava hacia arriba, después cóncava hacia abajo y después cóncava hacia arriba. ¿Cómo era para allá? ¿Qué concavidad tenía? Hacia abajo. Y también se iba juntando a la asíntota. ¿Sí? Ahí está la curva. Un ejercicio de estos sí o sí va a salir en la prueba. ¿Hacer todo eso? ¿Mm? No, ahí veo que funciona, pero de este estilo. Que tengan que... No, yo creo que las derivadas van a salir simples. Pero que haya que hacer todo este análisis. O sea, derivar una vez, ver crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos. Antes de eso sacar asíntotas, de nuevo. Yo creo que ese ejercicio va a ser el que más va a valer. Obvio, si hay que hacer todo. Ya, y ¿qué más quiero hacer? Al final de esto no van a entrar, por si acaso. Así que no se buscan. No. No, sí sé que están complicados con eso. Ya, y problemas de regla del L'Hopital. Eso quiero ver. Para terminar. ¿Mm? ¿Sí? Ya, pero va a ser esa tabla. O sea, las reglas, que no sé, la del producto, la del cociente, esas no. Esas tienen que sabérselas. Esa tabla sí, las de las derivadas. Pero las propiedades, cuando ustedes derivan producto, cociente, por ejemplo, no. Como lo de AX. Lo que hicimos... no, pues de estas, por ejemplo, la que hicimos en el ejercicio de recién, esta regla no va. O sea, esta. Sí, porque la tabla son derivadas conocidas. Esas son propiedades. Esas tienen que sabérselas ustedes. ¿Sí? Porque así no se aprenden todas las derivadas, pero sí tienen que saber usarlas. Ese es el punto. Sí, esto va a estar. Eso. Esa tabla va a estar en la prueba. Pero lo que no va a estar, por ejemplo, es esta. Cuando tienen f de x por g de x. Eso no va a estar. ¿Ya? Ni tampoco la otra de la división. Que solo va a estar eso en la prueba. Ah, ya no, es que la otra es la regla del producto. Pues eso hay que sabérsela, la del cociente, la regla de la cadena. ¿Ya? Ya, y quiero, como les decía, hacer cosas con regla del L'Hopital. Depende de los horarios. Es que mandé mi disponibilidad horaria, pero hay que ver ahí si me lo asignan o no. Ya.
Ya, ese límite. Miren, ¿qué pasa si lo evalúan? ¿Cuánto da? ¿Cierto? El seno de 0 valía 0 y el x cuando tiende a 0 tiende a 0. Es un límite de la forma 0 sobre 0. Con lo que hacíamos antes, ¿qué teníamos que hacer? Factorizar, racionalizar, pero aquí no se puede. Derechamente no se puede. ¿Sí? ¿Qué más van a factorizar eso? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que usar la regla de L'Hopital. ¿Sí? Acuérdense, regla de L'Hopital son 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Qué pasa si usan L'Hopital? ¿Qué significaba usar L'Hopital? Se haría cada uno por separado, ¿cierto? La derivada de seno, coseno de x, y la derivada de x, 1. ¿Eso se puede evaluar? ¿Cuánto es coseno de 0? 1. ¿Y partido por 1? Listo. Eso es. ¿Pero esto era el nivel común o también No es dentro de la prueba. Un ítem van a ser 2 problemas del L'Hopital. Uno normal y uno un poco más complicado. No, pero no es imposible, ¿no? Me refiero a complejidad. Pues uno va a hacer como, no sé, parecido a esto, por decir algo. Y otro que haya que trabajar un poquito más. ¿Sí? O que haya que derivar más veces, porque el L'Hopital lo pueden utilizar muchas veces. O sea, si ustedes derivan y sigue siendo 0 sobre 0, pueden volver a derivar. Y así. Pero en el informativo hay ejercicios para que nosotros podamos ejercitar L'Hopital. ¿Cómo? ¿Hay ejercicios en el formativo para ejercitar con L'Hopital? Sí, sí hay varios. Hay que llegar a algo que no sea 0. Todo eso. Todo eso son con L'Hopital, sí. Y uno así puede entrar a la prueba. ¿Mm? Uno como eso puede entrar a la prueba. Sí, perfectamente. O sea, como el más complejo. Y por ejemplo, en el problema de la asíntota, en el anterior, también usamos L'Hopital. ¿Se acuerdan? Cuando derivamos. A ver, ¿cuál podríamos hacer que deriven 2 veces? ¿Son 4 preguntas, no? Sí, van a ser 4 preguntas. Pero alguna puede tener A y B. La primera de la ¿Sí? Ya, este. ¿Qué pasa si evalúan? ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? O sea, abajo da algo que tiende a 0. ¿Y cuánto es el logaritmo natural de 1? No, solamente el logaritmo. Métanlo a la calculadora. Logaritmo en total de 1. ¿Cuánto da? ¿Qué te pasó? ¿De frío? Cero. ¿Sí? Logaritmo natural de 1 es 0. Entonces este sería un límite de la forma 0 sobre 0. Ya, y si es de la forma 0 sobre 0, ¿se puede usar L'Hopital? La respuesta es sí, ¿cierto? Ya, ¿cómo se usa? Hay que derivar por separado. ¿Ya? ¿Cuál es la derivada de lo de arriba? Derivada del logaritmo. 1 partido en lo que está dentro. ¿Cuál es la derivada de lo que está dentro? 1, ¿cierto? Partido. ¿Cuál es la derivada de x? 1. ¿Qué pasa si evalúan? ¿Cuánto da? 1 también.
Toda esta cuestión da 1. Ya no es que siempre dé 1, pero... Te digo por separado. Es que eso dice la regla del L'Hopital. Si tú tienes un límite de un f de x partido en g de x y te da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, va a ser igual a ese límite. Eso, derivar numerador y denominador. ¿Sí? Ojo que no es derivar el cociente, ¿sí? Es derivar arriba y derivar abajo. ¿Sí? Y ahora algo un poco más interesante. Ya, ese está un poco más interesante porque hay que trabajarlo un poco más. ¿Qué pasa si ustedes evalúan? El x tiende a 0, ¿cierto? Ya, y el logaritmo natural de 0, aquí, o sea, cuando el x tiende a 0, ¿para dónde se iba? ¿Se acuerdan de la gráfica? La gráfica del logaritmo, esta fue la primera clase del módulo, es así. Entonces, ¿qué pasa si ustedes se acercan al 0? ¿Para dónde se va la imagen? Para al menos infinito. Entonces, eso tienen que tener presente. Si es que el argumento del logaritmo se acerca a 0, el logaritmo se va a ir a menos infinito. Del logaritmo natural, sí. En otras bases puede cambiar eso. Pero igual va a ser más o menos infinito. Eso es lo que importa. Y aquí pasa lo mismo que habíamos dicho antes. El 0 por infinito, ¿quién gana? Depende. O sea, porque esto no es que sea 0, sino que se acerca a 0. O sea, este es un número chico, pero no es 0. Este es un número grande con signo cambiado. Entonces, eso. ¿El que se acerca a 0 absorbe al que se va haciendo grande o el que se hace grande va absorbiendo al 0? Esa es la pregunta. ¿Ya? Eso en realidad no se puede contestar tan fácilmente. A veces gana uno, a veces gana el otro. Depende de las funciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para usar L'Hopital, ¿qué necesitábamos? 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Qué pasa acá? ¿Tenemos eso? No, pues tenemos un 0 por infinito. Ya. ¿Y el truco cuál es? Esta cuestión, todos los ejercicios tienen un truco. Después que uno ya enseña el truco, es como cuando el mago enseña la magia de Rap. Como que ya no tiene ni un brillo. Este 0 lo podríamos transformar, miren lo que voy a hacer. En eso. ¿Qué hice con este x? Lo escribí en el denominador como 1 partido por x. Algebraicamente, ¿eso es lo mismo? ¿Cierto que sí? Porque si es que está como x arriba, para pasarlo al denominador pasaría como un x a la menos 1. ¿Y qué es x a la menos 1? 1 partido por x. ¿Sí? Ya, ¿qué ganamos con eso? ¿Esto a qué tiende? Dijimos. No, sin hacer derivada. ¿A qué tiende? A menos infinito. ¿Esto a qué tiende? 1 partido algo que es muy pequeño. ¿A 0? 1 partido 0,000001. Está haciendo grande, ¿cierto? A infinito. Ya, pues ahí está. Ahí está el infinito sobre infinito. Entonces, ¿cuál es el truco? Ahora lo explico. Si tienen algo que tiende a 0 por algo que tiende a infinito, pasen alguno de los dos al denominador. ¿Sí? Al revés.
Porque si esto tiende a 0, ¿qué va a pasar con su inverso? Va a tender a más infinito. ¿Sí? O al revés, si quisieran este pasarlo abajo. Si tiende a menos infinito, ¿a cuánto tiende 1 partido por el logaritmo natural de x? A 0. ¿Se dan cuenta? Todas las formas 0 por infinito, alguno de los dos tienen que pasarlo abajo. Al revés. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el que pasan abajo? Hay casos en donde conviene cualquiera de los dos. Hay otros casos en donde va a servir uno solo. Ahí vamos a ver un ejemplo después de este. Ya, ahora sí podemos usar el L'Hopital. Porque es una forma infinito sobre infinito. ¿Qué se hacía? Se deriva arriba y abajo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 partido por x, ¿cierto? ¿Y cuál es la derivada de 1 partido por x? Menos 1 partido por x al cuadrado. Esa la hicimos el otro día. Si no se acuerdan cómo era, era así. Cuando queremos derivar eso, es lo mismo que derivar x a la menos 1. Y ahí se usa la regla de la potencia. Baja el menos. Y al exponente le restan 1. Y eso, si lo quieren volver a escribir como fracción, sería eso de ahí. ¿Ya? Así lo derivé. ¿Ya? ¿Y esto cuánto vale? ¿Cómo se hacía división de fracciones? ¿Mm? ¿Cuál es primo? Lo que era de derivada, no derivada. ¿Eso no? No, ¿cómo se hacía esto como división? O sea, si ustedes tienen una fracción y la dividen por otra, ¿cuánto da? ¿Mm? Sí, eso. Primo con primo. Ya, entonces, la primera queda igual. ¿Y qué se le hace al del denominador? Se transforma en multiplicación y se da vuelta. Eso era. Y si después simplifican, les queda menos x nomás. Y ahí si el x tiende a 0, ¿cuánto vale ese límite? Llegar y valor. 0. ¿Sí? Ya, entonces, en otras palabras, acá, ¿quién ganó? ¿Ganó el 0 o ganó el infinito? Ganó el 0. Ya, pero no siempre va a ser así. Hay casos en donde puede ganar el infinito. Ya, el... a todo esto, antes que se me olvide. En este mismo. También alguien podría haberme dicho, profe, ¿qué pasa si es que yo lo escribo así? Dejo el x arriba y dejo el 1 partido el logaritmo natural de x abajo. También podría haber sido, ¿cierto? Queda una forma 0 sobre 0. ¿Cuál es el problema? Ya, derivar la x, súper bien, va a dar 1. Pero derivar esto, regla del cociente, y va a quedar un logaritmo al cuadrado. Entonces van a hacer crecer la función que están calculándole el límite. ¿Sí? De que se puede, solo que si es que empiezan a ocupar el L'Hopital, no les va a resultar. Hay que probar las dos. Y claro, una va a ser más corta y la otra probablemente va a hacer que se haga más largo el ejercicio. ¿Sí? Dígame. ¿Por qué quedaba menos 1 partido x elevado a 2? Porque teníamos que derivar eso, ¿cierto? Ya, eso es lo mismo que x a la menos 1.
Sí, este lo pasé arriba y queda con exponente menos 1. Y ahí ocupa la regla de las potencias. Pues el menos 1 baja y al menos 1 le restamos 1, queda menos 2. ¿Sí? Y después el x a la menos 2 es lo mismo que 1 partido x cuadrado. Es un juego de pasar para arriba y para abajo. ¿Sí? Ya, último. ¿No? A esta hora ya no. Era el token. Última clase, da lo mismo. Profe, después de pasar este certamen, ¿qué hay que hacer con el plan? Depende. Si aprueban, quedan libres. Y si no, date el global hasta el segundo semestre. Y si no, dale el global a la vuelta. Y si no, ir al módulo 2 de repetición. Ese es el proceso. Va a ser la mitad probablemente conmigo. Porque entre los 3 profes tenemos que hacer el todo. Entonces puede que la mitad la haga un profe, la mitad la haga otro profe y el tercer profe se dedique a hacer la guía y pruebas. O sea, es una opción, todavía no lo hemos evaluado, depende de cuántos pasen, cuántos no pasen, para ver las secciones. ¿Ya? Grupal le manda. Ya, el logaritmo, ¿a dónde tiende? Si lo adentro tendía a 0, ¿a qué dijimos? A infinito negativo. El seno de x, cuando el x tiende a 0, ¿a qué tiende? 0. No se puede usar L'Hopital directamente. Ya, entonces, esto, como les digo, no se puede usar L'Hopital. Tal como está porque algo tiende a 0 y algo tiende a infinito. Hay que transformarlo. Les recomiendo que cuando tengan logaritmos, ese no lo modifiquen, modifiquen el otro. Porque uno partido el logaritmo, al derivarlo va a quedar peor. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Escribirlo como logaritmo natural de x partido en 1 partido en seno. ¿Qué era 1 partido por seno? ¿Cuál trigonométrica era? 1 partido en seno de x era la cosecante de x. Bien. Ya, y eso tiende a infinito sobre infinito. Si usamos la regla de L'Hopital, ¿qué queda? Límite de x tiende a 0. Derivada del logaritmo. 1 partido por x. Derivada de la cosecante. ¿Cuál era la derivada de la cosecante? Esa no la hemos usado, pero ahí está. Cosecante por cotangente, con signo menos. ¿Ya? Ya, y este límite vamos a tener que empezar a transformarlo. ¿Qué era la cosecante? Veamos qué es lo que quedó. Era 1 partido en seno. Y si pasamos la cosecante arriba, entonces sería seno. La cotangente, si está abajo y la quiero pasar para arriba, ¿cómo queda? La tangente. El menos queda, y el 1 partido por x hace que aparezca una x.
¿Sí? Ya, el menos lo podemos sacar del límite. Y el límite lo podemos separar. Este, ¿cuánto valía? Lo hicimos hace poco. De seno de x partido por x. Fue el primero que hicimos. ¿A dónde está? No. Aquí. Dio 1. Entonces sería menos 1 por... ¿Y este límite cuánto vale? ¿Cuánto vale la tangente de 0? Tangente de 0 es 0. ¿Cuánto vale esa multiplicación? 0. Eso era. Ya, este es un poquito más largo. Algo así podría salir en la prueba. Eso, uno fácil y uno no tan fácil. Esto lo subo en media hora, 40 minutos. Ya voy a ir para la casa.